Hoy quiero que tengamos en cuenta tres elementos muy importantes que aparecen en el Evangelio según San Mateo. Ya es una indicación a un personaje bastante conocida por nosotros y que además admiramos por su obediencia a Dios y por cumplir su misión con gran disponibilidad, con gran entrega, con mucha humildad y siendo diligente a las indicaciones, a la voz de Dios que le iba mostrando lo que tenía que ir realizando. Sí, les hablo de San José. Hoy vemos precisamente en el Evangelio que aparece la figura importante de San José. Tres elementos, queridos hermanos y hermanas. Primero, una realidad propia. Ojalá que no estuviera, pero que nos toca, que no podemos suprimir, porque después del pecado original, Génesis capítulo 3, queda en nosotros, los seres humanos, algo que se llama la concupiscencia. Y la concupiscencia es esa tendencia, esa inclinación que hay en los seres humanos hacia las realidades del pecado. ¿Triste que esto suceda? Sí. ¿Podemos suprimirlo solos? No. ¿Con la gracia del Señor? Sí. Pero es una lucha ardua, es una lucha que no es fácil. Es una confrontación que llega a nuestra vida y en la cual muchas veces terminamos perdiendo el pulso, porque una vez aparece la realidad del pecado, el ser humano queda dividido, y con esto vale simplemente que hagamos una reflexión en nuestra vida. Cuando estamos en pecado, ¿cómo nos sentimos? Divididos, porque fuimos creados para hacer el bien y el pecado es hacer lo que no tenemos que hacer. Y puede ser que nadie se dé cuenta del pecado que nosotros tenemos, pero es que en el interior de nosotros está lo que la teología llama la voz de Dios en la vida de cada persona y que nosotros conocemos con el nombre de conciencia. Pues bien, esos tres elementos de los cuales quiero hablarles el día de hoy son la realidad del pecado, la paternidad de San José y lo que significa el nombre hermoso, santo Jesús. La realidad del pecado. Tenemos por humildad y por necesidad de conversión, de cambio, que reconocernos pecadores. Pero hay tres formas de reconocernos pecadores. Uno puede reconocerse un pecador condenado, que está mal. No somos pecadores condenados, porque para salvarnos vino Cristo. Ese es el misterio de la Navidad, de un Dios que se hace hombre, que asume nuestra condición humana para rescatarnos a nosotros de la condenación del pecado. Entonces, no te creas un pecador condenado, porque hay personas que por su pecado dicen, yo ya soy una causa perdida, o que además consideran a otros una causa perdida, gente con la cual no se puede hacer nada, o mi realidad es tan pecaminosa que no hay nada que hacer, ya estoy perdido, ya me condené. No, esto no es una visión cristiana. No te puedes sentir un pecador condenado, porque Dios, con su amor, con su misericordia, nos ha rescatado. Y cuando nos sentimos pecadores condenados, caemos en el pecado contra el Espíritu Santo que se llama desesperación. Creernos tan malos, tan pecadores, tan perdidos, que ni siquiera el poder de Dios puede levantarnos. Reconocer que somos pecadores, sí. Condenados, no. Porque Dios quiere que todos nosotros nos salvemos. Juan capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él se salve. La alegría de Dios no es nuestra condenación. Dios no es un Dios castigador, no. Dios es un Dios misericordioso. La alegría de Dios es el que reconozcamos que somos pecadores, pero no solamente reconocer, sino arrepentirnos porque somos pecadores. Permitirle a Dios que nos levante, hacer un proceso de conversión y alcanzar la salvación. Hay que quitar esa mentalidad que estamos condenados porque Dios no nos creó para la condenación. Dios nos muestra a nosotros el camino, nos da la posibilidad de la salvación. Pero hay otra segunda idea u otra segunda tendencia que tampoco es buena, y es que tampoco podemos ser pecadores descarados, ni pecadores que se sientan condenados, ni pecadores que seamos descarados, porque es que hagamos cuenta, muchas veces
la situación del pecado empieza siendo oculta, silenciosa, como que no me vean, como que no se dé cuenta. A lo último, la gente cae en el descaro de decir, pues ya saben, ya están hablando, ya están comentando y se dejan llevar por el descaro, que ya es una situación que se hace en cualquier parte, en cualquier lugar, de cualquier forma, públicamente, porque a mí me tiene que dar vergüenza. A mí me tiene que doler. Yo tengo que sentir contrición en mi corazón por los pecados que cometo. Y si ya el pecado en su realidad es algo malo para nosotros, imaginémonos cuando se pierde el peso, la gravedad o la dimensión del pecado, que se tiende a normalizar. Y hoy en nuestra sociedad nos estamos encontrando con esta realidad, que se está normalizando las malas acciones, los malos comportamientos, la falta de ética, la falta de moral. Se está normalizando la realidad del pecado, y el pecado no es algo ni normal ni natural, porque el pecado precisamente lo que hace es desvirtuar nuestra naturaleza de hijos de Dios. El pecado no es una realidad humana. El pecado afecta fuertemente nuestra naturaleza humana, pero no hay que naturalizar el pecado diciendo es que pecamos porque somos humanos. El pecado no te humaniza, el pecado te deshumaniza. Entonces, tampoco pecadores descarados. Hay que sentirnos pecadores perdonados, pecadores rescatados, pecadores abrazados por el amor y por la misericordia de Dios. Entonces, la realidad del pecado es una situación que aparece en nosotros, pero no podemos sentirnos pecadores condenados, pecadores descarados, ninguna de las dos, ni condenados ni descarados, pecadores perdonados, rescatados, abrazados por el amor, por la misericordia y por la gracia de Dios. San José, hoy en el diálogo con el ángel le dice a San José que no tenga reparos en tomar como esposa a María, porque la criatura que hay en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y le dice que Él le pondrá el nombre de Jesús. Allí, el mismo Dios le confía la paternidad responsable a San José de Jesucristo nuestro Señor, porque en la cultura judía del pueblo de Israel, quien ponía el nombre, y especialmente a los hijos hombres, era el papá. Dios le confía la paternidad terrenal en la humanidad de Cristo a San José cuando le dice, tú le pondrás por nombre Jesús. Era un oficio, era una tarea directamente reservada al papá, y más cuando sus hijos eran hombres. Y tercero, ¿qué significa el nombre Santo Jesús? El significado del nombre grande, hermoso, santo Jesús. Cristianamente, a la luz de la palabra de Dios, nosotros también le conocemos con el nombre de Emmanuel. Esto aparece en el Antiguo Testamento, más exactamente en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, cuando encontramos en el texto sagrado lo siguiente: el mismo Señor nos dará una señal. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y los evangelistas nos muestran que también podemos llamarlo Cristo. ¿Qué significa Cristo? Cristo significa el ungido con el Espíritu Santo, el predilecto, el elegido, el sellado, la gracia del Espíritu Santo toda con él. Entonces, por eso nosotros vemos que cuando recibimos el bautismo y la confirmación, se nos unge con el crisma para significar que la gracia del Espíritu Santo viene sobre nosotros, que somos sellados, que somos escogidos, que somos consagrados para Dios. Cristo significa el ungido con el Espíritu Santo. Por eso Él dice, el Espíritu Santo de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y el nombre Jesús, que escuchamos hoy en el Evangelio,
significa Dios salva o Dios salvador. Por eso el ángel le dice a San José: y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a los pueblos, Él salvará a las naciones, Él salvará a la humanidad. ¿De qué nos viene a salvar? De un enemigo grandísimo que se llama el pecado. Dice Pablo, Romanos 6:23, que el salario del pecado es la muerte. De esa realidad viene a salvarnos el Señor. Pues bien, esto también es una indicación litúrgica, bíblica además, muy bonita, muy hermosa, que debemos profundizar en nuestra vida cristiana católica. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo el ungido con el Espíritu Santo. Y en el Evangelio de Mateo, en el primer capítulo, aparece esta indicación del nombre Cristo. Y más adelante, en el mismo Evangelio de San Mateo, el que escuchamos hoy, aparece el nombre Jesús, que significa Dios salva o Dios salvador. Que el Señor nos conceda su gracia durante este día y vivamos con mucha profundidad y con mucha alegría esta liturgia privilegiada durante esta última semana de Adviento, que nos dispone y nos pone de frente ya con la alegría del misterio de la Navidad. Amén.